En el contenido de esta semana vamos a hablar sobre las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas. Y vamos a comenzar diciendo que la sílaba es la unión de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz y que el orden de las sílabas comienza al final de las palabras. Por ejemplo, la palabra águila. Vamos a dividir la palabra águila en sílabas. A, gui, la. La sílaba la es la última. La sílaba gui es la penúltima. Y la sílaba a es la antepenúltima. Por lo tanto, comenzamos el orden de derecha a izquierda. Última, penúltima, antepenúltima. Si llevara el acento en la última sílaba, entonces sería una palabra aguda. Si llevara el acento en la penúltima sílaba, entonces sería una palabra grave. Y si llevara el acento en la antepenúltima sílaba, entonces sería una palabra esdrújula. Y como la palabra águila lleva el acento en la antepenúltima sílaba, entonces estamos ante una palabra esdrújula. Ahora veamos cuáles son las reglas de las palabras agudas. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, las palabras jardín, café y después. Si nos fijamos, la palabra jardín termina en N. La palabra café termina en vocal y la palabra después termina en S. Por lo tanto, son palabras agudas. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba y no terminan en N, S o vocal. Recordemos que dijimos que las palabras agudas sí terminan en N, S o vocal, pero las graves, por el contrario, no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, las palabras cárcel, Félix y césped. Si nos fijamos, terminan en L, en X y en D. Es decir, ni en S, ni en N, ni en vocal. Y llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra césped, si la descomponemos en sus sílabas, observamos que el acento y la tilde recae en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Por lo tanto, sí son palabras graves. Llevan el acento en la antepenúltima sílaba y todas se tildan, sin importar que terminen en vocal o en cualquier otra letra. Por ejemplo, las palabras plátano y música. Vamos a descomponerlas en sílabas. Pla, ta, no. Recordemos, última, penúltima, antepenúltima. La palabra música. Mu, si, ca. Última, penúltima, antepenúltima. Como en las dos llevan el acento y la tilde en la antepenúltima sílaba, entonces son palabras esdrújulas. Ahora preguntémonos, ¿el acento y la tilde es lo mismo? No es lo mismo. El acento es la mayor fuerza de voz y la tilde es la rayita oblicua que ponemos en la sílaba que tiene el acento. Y para colocar la tilde debemos de seguir las reglas que mencionamos de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Por ejemplo, en la palabra señor. Vamos a escuchar cuál es la sílaba que tiene el acento. Para ello vamos a dividirla en sílabas. Señor. ¿En cuál lleva el acento? Es decir, ¿cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Señor. Señor.
Debemos entonces de repetirla varias veces hasta escuchar y sentir cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Señor. En esta ocasión, la sílaba que tiene el acento o la mayor fuerza de voz es ñor. Ahora vamos a saber si vamos a tildarla o no. Como tienen el acento en la última sílaba, entonces significa que esta palabra es aguda. Pero la regla de las palabras agudas dice que solo se tildan si terminan en N, S o vocal. Y como terminan en R, entonces no se tildan. Ahora veamos la palabra ángel. Descompongámosla en sílabas para saber en cuál recae el acento y si vamos a colocarle tilde o no. Ángel. Ahora pronunciémosla varias veces hasta saber en cuál tiene el acento. Ángel. Ángel. Hemos notado entonces que la sílaba que tiene el acento es la sílaba an y que es la última, penúltima sílaba. Eso quiere decir que es una palabra grave. Ahora veamos si le vamos a colocar la tilde o no. La regla de las palabras graves dice que si termina en cualquier letra que no sea N, ni S, ni vocal, entonces se tilda. Y aquí termina en L. Por lo tanto, la palabra ángel vamos a tildarla. Así que en conclusión, el acento es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba y la tilde es la rayita que colocamos en la sílaba que tiene acento y que de acuerdo a las reglas ortográficas de las palabras agudas, graves, esdrújulas y unas que no hemos visto que son las sobreesdrújulas, sabremos si vamos a tildarlas o no. Además, mencionar que en una palabra se encuentran dos tipos de sílabas, las sílabas átonas y las sílabas tónicas. La sílaba tónica es aquella donde se encuentra el acento. Por ejemplo, en la palabra señor, esta sería la sílaba tónica. Y C sería la sílaba átona. En la palabra ángel, gel sería la sílaba átona porque no se encuentra ahí el acento. Y an sería tónica porque se encuentra el acento. Así que en una palabra puede haber una sola sílaba tónica y varias sílabas átonas. Todo de acuerdo a qué tan larga sea la palabra. Recuerde, la sílaba tónica es donde se encuentra el acento y la sílaba o las sílabas átonas son en las que no tiene el acento. Las páginas que estudiaremos esta semana son las páginas 100 y 101. En la página 100 encontramos el concepto de sílaba, el acento y la tildación y las sílabas átonas y tónicas. En la página 101 vamos a encontrarnos con las palabras agudas, las palabras graves que también son llamadas palabras llanas y las palabras esdrújulas. Y las páginas que resolveremos son la página 101 y la página 102. En la página 101 solamente agregará una idea sobre lo que ha aprendido. En la página 102, en la parte 1, dice: divide en sílabas las siguientes palabras. Colorea la sílaba tónica de verde y de amarillo las átonas. Recuerde, las tónicas son las que llevan el acento y las átonas son las que no llevan el acento. Por ejemplo, la palabra ropero la han dividido en sílabas.
ropero. ¿Cuál será la sílaba tónica en la palabra ropero? Para conocer cuál es la sílaba tónica y cuáles son las átonas, debemos mencionar varias veces la palabra hasta sentir en cuál es la que recae la mayor fuerza de voz. Hagámoslo con la palabra ropero. 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 Sentimos que el acento recae en la sílaba P. Por lo tanto, la sílaba P es la sílaba tónica. Y la sílaba ro y ro son átonas. La palabra ropero, por tener el acento en la penúltima sílaba, es grave, pero no se tilda porque termina en vocal. Y así usted va a seguir con las demás palabras hasta completar el cuadro. La parte 2 dice, lee el siguiente texto y subraya con diferentes colores las palabras agudas, graves y esdrújulas. Recuerde que algunas palabras se tildan y otras no. No por eso dejan de ser graves, no por eso dejan de ser agudas y no por eso dejan de ser esdrújulas. Todo es de acuerdo a la mayor fuerza de voz de cada una de las palabras. Así que debe de ir mencionando palabra por palabra para saber cuáles son las graves, cuáles son las agudas y cuáles son las esdrújulas. Y las graves deben de tener un color, las agudas deben de tener otro color y las esdrújulas deben de tener otro color. Por lo tanto, en esta parte vamos a utilizar 3 diferentes colores. Y cuando ya hayamos leído el texto y clasificado cada una de las palabras, entonces vamos a reescribirlas en nuestro cuaderno en un cuadro comparativo donde las clasificaremos. Es decir, vamos a elaborar en nuestro cuaderno un cuadrito que tenga 3 columnas. La primera columna es de las palabras agudas, la segunda columna de las palabras graves y la tercera columna de las palabras esdrújulas. Y vamos a ir colocándolas de acuerdo a cómo las hayamos clasificado en el texto. Número 3. Coloca la tilde correctamente a las siguientes palabras y escribe a la par de cada una de ellas A si es aguda, G si es grave y E si es esdrújulo. Y aquí tenemos el ejemplo Darío. Como recae en la penúltima sílaba, entonces es grave. Por lo tanto, han colocado una G. Moisés. Debemos seguir pronunciando las palabras una y otra vez hasta saber a dónde recae el acento. Moisés. ¿En cuál recae el acento? Bueno, así vamos a saber entonces si vamos a colocar A de aguda, G de grave o E de esdrújula. Y me preparo para mi evaluación que dice número 1, ¿cuál es la diferencia entre tilde y acento? 2. Según la colocación del acento, las palabras se dividen en 3. Escribe la regla para tildar las palabras agudas, graves y esdrújulas. Y hasta aquí llegamos con el contenido de esta semana. Espero que estudien mucho. Y recuerde que si tiene alguna duda, escríbame y con gusto le ayudaré. Nos vemos en el próximo contenido.